principalmente los más utilizados son los de la American College of Rheumatology, pero actualmente se tienen también criterios más sensibles y específicos por las clínicas colaboradoras internacionales del grupo sistémico. En cuanto a la distribución geográfica y étnica, tenemos que los grupos de menor riesgo son afroamericanos, caribeños de ascendencia africana, hispanos y asiáticos, los cuales tienen una incidencia de presentar esta enfermedad 3 veces mayor en comparación con la población blanca. En cuanto a la morbilidad y mortalidad, tenemos una supervivencia de 5 años, la cual para los años 50 era solo del 50%, pero en la actualidad tenemos una supervivencia del 96 al 99%. También tenemos que presenta un patrón bimodal, la cual se refiere a muertes tempranas, las cuales son generalmente por infecciones o enfermedad activa, y las muertes tardías, las cuales se deben a daño orgánico irreversible y enfermedad cardiovascular. Y pues entre algunos factores de influyen en la mortalidad son el género, la etnia y la presencia de meningitis. En cuanto a los criterios, se tienen en referencia al libro de los de la American College of Rheumatology, en el cual pues, se establece que para clasificar a un paciente con LES se utilizan estos criterios y deben tener nefritis lúpicas confirmada por biopsia, más anticuerpos, o bien cumplir con 4 criterios predefinidos, incluyendo al menos uno inmunológico y uno clínico. Bueno, ahora en cuanto a la inmunopatogenia de esta enfermedad, tenemos que se debe a un desequilibrio de diversos mecanismos, principalmente los anticuerpos. Empiezan por la presencia de ANA, los cuales están presentes en el 98% de pacientes, pero estos no son específicos para LES en comparación con los específicos que se encuentran los anti-ADN bicatenarios, los cuales se relacionan con la actividad renal, los anti-ROL, los cuales se asocian con el glucosa natal, y cutáneo subagudo, el cual se va a hablar más adelante, y los anti-SM, que son altamente específicos para LES. En cuanto a las células implicadas, tenemos que se encuentran las células con mayor expresión de genes, son las células dendríticas y los linfocitos B, los cuales pues se tiene una hipótesis de que estos se deben a que se encargan del linaje y estos pueden ser factores de la enfermedad. En cuanto a la predisposición genética, tenemos que la mayoría de los factores asociados a la enfermedad están presentes en su feto sanguíneo, pero cuando están presentes múltiples más un factor ambiental, surgirá un fenotipo de esta enfermedad. En cuanto a los genes asociados, pues se encuentran diversos. Tenemos los asociados a presentes de antígenos, como el HLA-DR2, el cual está asociado con mayor riesgo en poblaciones africanas y coreanas. El HLDR3, el cual está asociado con mayor riesgo en poblaciones asiáticas. El HLA-DR25, el cual se asocia con anticuerpos anti-LA. Luego tenemos los genes asociados a la eliminación de desechos celulares inmunocomplejos, los cuales tenemos las deficiencias del complemento, los cuales su ausencia conlleva un riesgo muy alto de desarrollar esta enfermedad, ya que son cruciales para la eliminación de los inmunocomplejos y células apoptóticas. Entre ellos tenemos el MEBL, el cual es la leptina ligadora del manoso, el cual los polimorfismos de este gen asociados se asocian a predisposición, especialmente en poblaciones chinas y españolas. También tenemos el 3-1, el cual codifica una isomerasa, el ICAM, que codifica una cadena alfa de una integrina, y entre los genes receptores FC tenemos el 3, el CD32, el cual es el polimorfismo de 131H, produce la afinidad por gen, asociando esa enfermedad y nefritis en varias poblaciones. También tenemos el CD16, el cual el polimorfismo F558V también produce una afinidad asociándose a una predisposición. Y el alelo receptor inhibidor, que el alelo 100 y 232G impide su inclusión inhibitoria. En cuanto a los genes asociados a la activación y señalización de linfocitos, tenemos el PLK, LINC y PAM1, en cual se establece que genes que codifican tirosinas y quinasas y proteínas de amiaje del linfocito B y se encargan de la regulación de PCR. También tenemos el PC22, que codifica una fosfatasa que regula negativamente la activación de los linfocitos T y B. También tenemos el CTL4, el cual regula negativamente la activación de linfocitos T, y alelos con menos producción de este CTLA4 se
mayor predisposición de riesgo. A ver, ¿y por qué? A ver, dígame, explíqueme eso del CTLA4. ¿Por qué la regulación negativa de los test, cuando no funciona esto, hay más enfermedad inmune? Porque no hay una eliminación de los anticuerpos. Los anticuerpos. Bueno, de los linfocitos T. De los linfocitos reactivos, ¿verdad? No, hay menor eliminación. Lo interesante de esto, como ya lo estamos viendo y vamos a seguir viendo en las demás enfermedades, es la importancia grande que tienen varios genes, ¿ok? Que no son enfermedades unigénicas, ¿ok? Sino la importancia de los genes que actúan en diferentes lugares y que, como usted ya dijo antes, tiene que tener uno más de un gen, una mezcla, un coctelito ahí, y además los factores diferentes. También tenemos genes que codifican citocinas y hemoglobina, como la expresión que es el T5, que es un factor de transcripción en la vía del interferón. También el SAR4, que es un factor de diferenciación de citocinas con interferón e interferón. IRAC1 y MST2, que están ubicados en el cromosoma X, y esto regulan la vía de los receptores motores que es el interferón. También tenemos genes asociados con la supervivencia celular celular, como el lactosis, que se encuentra en fase N, que es integración de distribución lactosis, los prismociclos asociados a la distribución también, y la linfopenia inmune, que se asocia con una mayor expresión local. También se encuentra el BCL2, que es un gen apoptótico, ya que su expresión se asocia a él en modelos de virus, y ese paciente es especialmente en chinos y mexicanos. Luego tenemos genes que regulan el daño de modo mediano, en estos se encuentran en el cual regula la activación del NFNKB, un alelo de riesgo puede disponer a una enfermedad más grave. Luego tenemos APO1, en el cual los alelos de riesgo, particularmente presentes en poblaciones afroamericanas, los cuales contribuyen a una mayor gravedad de la epidemia en este grupo. También tenemos la regulación epigenética, la cual decidimos los genes, establece que son mecanismos de regulación de expresión para esta enfermedad, como lo es la hipocoagulación del ADN y estas características de esta enfermedad. Bueno, ahora empezando con las células que son ubicadas en la enfermedad, tenemos los linfocitos B y superioridad de tolerancia. Estos se caracterizan porque son hiporeactivos, son autoreactivos y están regulados. Esto se debe a diversos mecanismos, entre ellos se encuentra el fallo de tolerancia, el cual es una sustancia insuficiente, ya que el 75% de los pacientes sanos, los linfocitos B inmaduros son autorreactivos y estos se eliminan en granulados por medio de la tolerancia central. Sin embargo, en los pacientes que presentan LED, este mecanismo falla, permitiendo que más células autorreactivas lleguen a la sede periférica. Luego tenemos otro mecanismo, los cuales son los tipos de control, los cuales están alterados, ya que existen varios tipos de control posteriores a los ganglios linfáticos que evitan que los linfocitos B lleguen, bueno, los linfocitos B autorreactivos se conviertan en células celulares, pero en realidad se encuentran alterados. Y un ejemplo es el genotipo 9D4, el cual son los anticuerpos ingranidos, y estos están distribuidos en los pulmonares que se forman en el cuerpo de la célula. Pero si en pacientes que están alterados, el tránsito de estos tipos se encuentra presente en los pulmonares. Mire, Liberal, la está fregando el clima. Sí. Va a tener que hablar un poquito más recio y así un poquito más, para que todos, si no le pierdan la atención a sus compañeros, ok, débes. Luego tenemos la hiperactivación y señalización aberrante, la cual se encuentra en la señalización del BCR aumentado. Los linfocitos B y T muestran un tipo de calcio intracelular aumentado, la estimulación de su receptor PCR. También tenemos las citocinas quinasas desreguladas, las cuales pueden ser expresión de FLIN, que es una antibiótica quinasa que regula negativamente la señalización del BCR, está disminuido en muchos pacientes, lo que conduce a
los demás dos, Eric, ¿verdad? Sí. Vos nos diste la clase de psoriasis, ¿verdad? Mira, ahí aparece un LL37. Recordarnos cómo es que resulta que es una catequicidina. Era esa proteína que activaba en el inicio de la activaba toda la plasmada. ¿Qué activa vos la LL37? Si no estoy mal, se unía con las células las mieloides Y provoca todas las caseras. No. ¿Quién se acuerda? Porque esta es la fisiopatología de la psoriasis. La LL37, perdón, es liberada y se une con partes de DNA. ¿Okay? Las partes de DNA que son liberadas en la psoriasis son DAMPs, ¿okay? O sea, antígenos moleculares asociados a daño, que cuando estamos con el LL37 activan de forma inmediata, por ser células del sistema inmune innato, activan las células dendríticas plasmocitoides. ¿Okay? Esas habíamos dicho, Menegaso, ¿qué características tenían las células dendríticas plasmocitoides que las hacía tan importantes en psoriasis? El espanto, el gamma alfa, ¿ok? Y eso, entonces fíjense ahí, ¿se acuerdan? Estamos repasando un poquito que se me olvidó repasar con aquel. Esa es la fisiopatología de la psoriasis. El autoanticuerpo, el complejo este activa el sistema innato y el sistema innato va a ayudar a activar el sistema adaptativo, ¿okay? Y de ahí sigue la explicación, pero la vamos a ver después. Ahorita me acordé, ¿ok? Así adelante. Luego tenemos las células a las cuales pues conecta la inmunidad innata y adaptativa, y estas son hiperactivadas y proinflamatorias. Esto por medio de la activación de patrones moleculares. Pero miren, que lo que ven, pongan luz, enciéndala. Y no hay luz, se quemó. ¿Cómo que no hay luz? Se habrá quemado. Bueno, miren pues, los receptores tipo TOL son los mismos que se activan en psoriasis, ¿ok? Estoy tirando No, ponela que no hay, porque si no se va a poder. No. Dejar que descanse la televisión. Pero esa parte de la fisiopatología, creo que no la revisamos bien como carrera, entonces la tenemos que revisar. Dale, encendela. Vamos a decirle al cielo que ya no más se puede. Ok. El silencio, ¿qué sea? Este se da por medio de la activación de patrones moleculares de peligro, la cual pues, se da por el reconocimiento de los desechos propios. Las células dendríticas no se activan solo por los propios, o sea, por los PAMs, sino también por patrones moleculares asociados al daño, lo cual da la activación de los receptores tipo 2 en los humanos, especialmente el TLR7, que reconoce el ADN y el TLR9 que se
exactamente lo mismo que pasa en psoriasis. ¿Okay? Y como ya son 2 veces, ahorita van a activar los CD4 autorreactivos. Vamos a ver ahí donde comienzan a cambiar un poquito las cosas. Pero ¿qué creen que son? A ver, ¿cómo se llama? Figueroa, Laura Figueroa. Los CD4 autorreactivos, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de linfocitos van a hacer? Porque nos va a hablar ahorita de ella a continuación. ¿Qué tipo de células son? ¿O cree usted que van a comenzar a mencionarse ahorita? Porque ahorita ya llegamos a ver cómo se activaron las células del sistema positivo. ¿Qué son las CD4 positivas? ¿Verdad? Linfocitos T, CD4 positivos, que pueden ser, por ejemplo, a ver, aceituno, dígale por favor, ¿qué tipo de linfocitos CD4 pueden resultar de la activación? La mano, todo lo hace la mano, ¿quién? Eso es facilísimo. La mano. ¿Está primero? ¿Ah? Podría ser de reguladores, pero más que ser de reguladores. TH1, ¿qué más podría ser? ¿Ah? TH2 podría ser. ¿Color? TH17, ¿verdad? Ok, así es como se activan estos, ¿verdad? Ya, y esto también pasa igual en las psoriasis. Ok, sigue adelante. Bueno, y también como añadido esto es que estos linfocitos activados a su vez proporcionan ayuda a los linfocitos T autorreactivos, empezando así la producción de autoanticuerpos patógenos. Bueno, ahora tenemos los linfocitos T, los cuales su papel es enfermedades que no responden al sistema inmunológico. Esto por medio de la activación de cantidades y fenotipos. Tenemos que hay una disminución de T reguladores, pero hay un aumento de TH17, los cuales promueven la inflamación. Los cuales promueven la inflamación, en cambio los T extraespondiculares ayudan a los linfocitos T para que se produzcan anticuerpos. Luego tenemos una hiperactivación y señalización errónea, la cual más marcadores de activación a la activación del TCR. También tenemos que hay una sustitución de la cadena alfa por la cadena K del TCR para el receptor TC. También hay un aumento de la entrada intracelular hay un aumento de la entrada y hay una disminución de las células de lo que perjudica a la inducción de las reguladoras. En cuanto a los linfocitos T reguladores, tenemos que se encuentran las tres naturales, las cuales se forman inductivos, las tres inducidas, las cuales se generan en otros tejidos a partir de linfocitos T normales, cuando están expuestos a las citoquinas interreguladoras o el factor de TCP, pero que para el lupus, bueno, los linfocitos T efectores que producen interferón gamma e interleucina 17 por control. Y estos activan a las células dendríticas, convirtiéndolas en células hiperreguladoras, que a su vez activan más invertidos. Y así se crea un círculo vicioso de inflamación de los tres que llevan a la clase. Bueno, ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. Tenemos como primero las manifestaciones musculares, las cuales se encuentran la artritis y artralgia. El patrón es que suele ser simétrico y afecta manos, muñecas y rodillas. Y pues un dato clave es que duele más de lo que se inflama. A diferencia de la artritis inflamatoria, como vamos a ver más adelante, es que esta no es erosiva y la rigidez fina es crónica. También otro hallazgo que se puede encontrar es la artritis de Charcos, la cual es una enfermedad rara, por la pero en esta no se estudia la situación. También tenemos la cual
Pegar, ¿verdad? Vamos a ver. Pero hay que recordar que este sea inducido por medicamentos, como lo pueden ser los corticosteroides o las estatinas. También tenemos esclerosis avascular, la cual es que una parte del hueso se muere por falta de tiempo sanguíneo. Esto se afecta principalmente la cadera, específicamente la cabeza del tumoral, pero también los diástasis. La causa principal es una dosis alta de corticosteroides por mucho tiempo, pero también se asocia a un lupus activo. Otra manifestación es la tendinitis, la cual no es una característica común, pero se asocia con la rotura de los tendones. También tenemos que las roturas de los tendones son más comunes en los hombres y se asocian con traumatismo. También el uso de esteroides puede ser una causa y de una larga duración de la enfermedad y también la artropatía del yaqui. Bueno, ahora en cuanto a las manifestaciones mucocutáneas, estas son tres principales, las cuales principalmente es el lupus cutáneo agudo, la cual se caracteriza por una erupción malar o bien característico como le llaman en alas de mariposa. Se caracteriza por un edema en mejillas y nariz, respetando el surco nasopeniano. Y este puede incluir frente y mentón, la cual se asocia a una fotosensibilidad y puras cicatrices. Se caracteriza también por un edema facial, el cual puede estar presente, y entre sus diagnósticos diferenciales es rosácea o dermatitis seborreica. En cuanto a histología, pues... Y dermatomiositis, ¿verdad? Eso es muy parecido. En cuanto a histología, tenemos que se observa dermatitis linfocítica con depósitos de inmunoglobulinas y complejo en la unión de la epidermis, y generalmente se observa en la mayoría de los casos. Luego tenemos el lupus cutáneo subagudo, el cual son lesiones anulares o papuloscomosas que no son cicatrizantes. Estas se observan en tronco y extremidades, respetando cabeza y cuello. Esta tenemos que es fotosensible, ya que puede ser desencadenado por fármacos, como lo son las tiazidas, bloqueantes de canales de calcio. También tenemos que es asociado a anticuerpos anti-ROC en el 60% de los casos. Y ante la histología, pues se observa una dermatitis linfocítica superficial y media, edema dérmico y mucosinosis. Luego tenemos el lupus cutáneo crónico, el cual pues incluye un lupus discoide, el cual se caracteriza por la presencia de placas eritematosas con descamación, hiperkeratosis folicular, atrofia y cicatrización. Se afecta principalmente la cara, el cuero cabelludo y orejas. Y solo el 5% de los pacientes con el lupus discoide desarrollan un lupus sistémico. Luego tenemos también un lupus profundo que se llama panniculitis, el cual se caracteriza por nódulos subcutáneos que pueden mezclarse o bien calcificarse. Y en la histología del lupus cutáneo crónico se observa dermatitis de interfase, degeneración vacular de la capa basal, depósitos de inmunoglobulinas y complementos. Bueno, en cuanto a las manifestaciones digestivas, encontramos manifestaciones en el esófago, las cuales los síntomas son disfagia, pirosis y las cuales son reportadas en un porcentaje de 1 al 50% de los pacientes. En cuanto a la causa, tenemos que es la alteración de la motilidad lisopágica por inflamación del músculo liso o daño vascular del plexo de Auerbach. También se encuentran úlceras esofágicas, las cuales son raras, pero generalmente se asocian a infecciones como lo puede ser candidiasis, herpes o bien citocromavirus. En cuanto al dolor abdominal y vasculitis, tenemos que la vasculitis intestinal se presenta en un 40%
suele administrar altas dosis de corticosteroides intravenosos para prevenir la necrosis o perforación intestinal. También tenemos la afectación hepática, la cual se denomina hepatitis lúpica, la cual se caracteriza por una inflamación hepática subclínica con elevación de pliegues de enzimas. En cuanto a la infestación con hepatitis autoinmune, tenemos, por ese punto no, pero tenemos HL, que son infiltrados leucocíticos D, los cuales están asociados a anticuerpos del serosima P. También el alcohol, que son la necrosis portal, cirrosis asociada a anticuerpos o anticuerpos. Y tenemos que la cirrosis es rara en esta patología. También tenemos la pseudoobstrucción intestinal, la cual los síntomas son el dolor abdominal, distensión, ausencia de peristaltismo, la cual es similar a una obstrucción mecánica pero sin causa obstructiva. Este se asocia a actividad lúpica en otros órganos, citopenias y complementaria y serositis. El pronóstico adverso es que si la manifestación es inicial a vez en enfermedad avanzada o con diagnóstico letal. En cuanto a las afectaciones pulmonares, tenemos pleuritis, la cual es una manifestación pulmonar más frecuente, ya que se presenta en el 40 al 56% de los pacientes. Los síntomas es el dolor pleúrico característico, los hallazgos es el derrame pleural, el recuento celular varía de los linfocitos y los neutrófilos. En cuanto a los datos inmunológicos, tenemos concentraciones reducidas de complemento y presencia de AMP, también anti-ADN. También tenemos la hemorragia pulmonar, la cual es una complicación rara, pero potencialmente mortal en estos pacientes. En cuanto a los síntomas, tenemos disnea, hemoptisis y caída abrupta de la hemoglobina. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, tenemos el aumento de la capacidad de disfunción por sangre alveolar o disminución de la saturación de oxígeno. Entre algunas causas alternativas también se encuentra la trombocitopenia, infecciones, hipertensión pulmonar. Luego tenemos la neumonitis lúpica, la cual ocurre alrededor del 10% de los pacientes. Los síntomas pues, son disnea, tos, dolor torácico pleúrico y fiebre. A los hallazgos pues, se encuentran infiltrados pulmonares en radiografía o en cuanto a la histología, observamos edema alveolar, hemorragia, membranas hialinas y depósitos de complejos. Y un diagnóstico diferencial es la infección. En cuanto a las infecciones cardíacas, tenemos el miocardio, las cuales se observa miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco mediada por mecanismos inmunitarios, la cual puede ocurrir de forma aislada o con otras manifestaciones clínicas. Esta se asocia generalmente a anticuerpos anti-IgG. Los síntomas son taquicardia inexplicable, insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. Y entre los hallazgos es que estos generalmente se presentan en el electrocardiograma, especialmente por elevaciones de la onda T y ST. También se observa disfunción ventricular en el electrocardiograma. Luego tenemos las valvulopatías, que se observa una presencia de 50 al 60% de los pacientes con LES. La caracterización característica son las presentaciones de Liebman-Sach, las cuales son verrucosas y bacterianas y son observadas en la autopsia en el 15 al 60% de los casos. Tenemos que las válvulas afectadas son la mitral, aórtica y tricúspide. Generalmente son asintomáticas, pero pueden complicarse con insuficiencia auricular. También tenemos las complicaciones cardíacas pericarditis, las cuales es muy frecuente. Generalmente se presentan en el 50% de los pacientes. Los síntomas son dolor torácico, pleúrico, frote pericárdico y el diagnóstico se realiza por imagen. Generalmente se observa derrame pericárdico o el engrosamiento de ecocardiograma. Luego tenemos la enfermedad arterial coronaria, la cual se observa, este es un riesgo aumentado, generalmente en mujeres con LES que tienen mayor a 50 veces más riesgo de infartos que la población general de la misma edad.
tenemos que los factores de riesgo tradicionales son hipertensión, diabetes, hiperlipidemia. Y los factores relacionados con son la duración de la enfermedad, el uso prolongado de corticosteroides, enfermedad renal y el no uso de hidroxicloroquina. En cuanto a las afectaciones renales, tenemos la nefritis lúpica, la cual es característica de esta enfermedad. Los pacientes suelen ser asintomáticos en etapas tempranas, pero la detección se realiza mediante el análisis de orina, en el cual se observa proteinuria y hematuria. También se observa proteinuria, otra prueba es la proteinuria en orina de 24 horas. También otra prueba que se realiza es la creatinina sérica, en la cual, aunque no es un marcador sensible, se usa para estimar la función renal. También tenemos la clasificación histológica, la cual la hemos visto en parto. Bueno, en cuanto al pronóstico y tratamiento, tenemos que hay 5 clases. Generalmente la clase 5 se caracteriza por proteinuria nefrótica. En cuanto a los factores de riesgo y comorbilidades, tenemos que hay una mayor prevalencia y gravedad en afroamericanos, hispanos, pacientes pediátricos y hombres, personas con bajo nivel socioeconómico, y la hipertensión y el daño renal acumulado son comunes. En cuanto a las afectaciones hematológicas, tenemos anemia, la cual se observa por la presencia de anemia hemolítica autoinmune, la cual ocurre generalmente en el 5 al 14% de los pacientes y se caracteriza por una prueba de COMS positivo, elevación de LDH y bilirrubina, linfocitos en sangre periférica, la cual están asociadas a la actividad de la enfermedad y anticuerpos antifosfolípicos. También se observa la anemia de enfermedad crónica, la cual es la causa más común de anemia en esta enfermedad. También se observa anemia intrahepatica trombótica, la cual es menos frecuente y se asocia a esquistocitos y pueden formar parte de un síndrome hemofagocítico o púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos que la leucopenia rara vez requiere tratamiento si no hay infecciones recurrentes, y en casos más graves se puede usar factores estimulantes de colonias de granulocitos como tratamiento. En cuanto a la leucopenia, tenemos que esta ocurre en el 20 al 40% de los pacientes. La linfopenia se observa en una prevalencia de 15 al 80. La neutropenia definida variable ocurre en 40 al 20% de los pacientes. Y en cuanto a los mecanismos, tenemos que los anticuerpos con neutrófilos, linfocitos y factores de crecimiento aumentan la apoptosis. Y no siempre se asocia a mayor riesgo de infección. En cuanto a los trombocitopenias, tenemos que está presente en el 25% de los pacientes, y en los pacientes que se encuentran en estado grave se encuentran sin 5%. La causa principal de esta es que hay una disfunción inmune mediada por anticuerpos contra glucoproteínas plaquetarias. Luego tenemos el lupus inducido por fármacos, el cual los síntomas pues, son inespecíficos, se observa también osteomusculares o serositis. Los anticuerpos se observa la presencia de anticuerpos antinucleares, o bien los anticuerpos antihistones. Y este es raro, ya que se generan anticuerpos más específicos anti-ADN. En cuanto a la resolución, es que los síntomas suelen desaparecer semanas después de suspender el fármaco, aunque los anticuerpos pueden resistir hasta 12 meses. En cuanto a los fármacos implicados en este padecimiento son los clásicos, como no pueden ser la procalcitonin, hidralazina, cloromazina, y los modernos son los fármacos anti-TNF como infliximab, adalimumab, que hasta el 30% de los pacientes tratados con estos desarrollan anticuerpos con una minoría de la presencia de nefritis o vasculitis. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos un metabolismo lento del fármaco y factores genéticos del paciente, como lo vimos anteriormente. En cuanto a los mecanismos propuestos, pues tiene una inhibición de la metilación del ADN, esto por medio de la activación de los receptores transportadores, y lo que produce un aumento de la expresión de moléculas
moléculas estimuladoras en los linfocitos T. Y una variante moderna pueden presentar anticuerpos anti-IgM, nefritis y vasculitis, pero no está claro por qué algunos pacientes desarrollan lupus y solo otros anticuerpos presentan síntomas. En cuanto al tratamiento, tenemos de que el objetivo es la supresión de la inflamación, la supresión de la activación inmunitaria y el tratamiento o prevención de la toxicidad inducida por fármacos. Entre estos tenemos 6 grupos, los cuales son los antiinflamatorios, los AINES, los cuales se utilizan para síntomas leves como la artralgia, celositis, los antipalúdicos, que son la hidroxicloroquina, que es el tratamiento base para hidroxicloroquina, los cuales son el tratamiento base para todos los pacientes que reduce también brotes y daño acumulado. Los corticosteroides se encuentran la prednisona, la cual se utiliza para la inducción y prevención en brotes agudos. Esto en dosis altas y en mantenimiento en dosis bajas. También están los inmunosupresores, como lo es la acidioprina, los cuales se utilizan para mantenimiento de la enfermedad y o bien en enfermedad moderada a grave. También están los alquilantes, como la ciclofosfamina, que se utilizan en la enfermedad grave, como lo puede ser la nefritis, o bien si hay afectación a nivel del sistema nervioso central, y usualmente el uso intravenoso. Por último tenemos los biológicos como el belimumab, que se utiliza en pacientes con enfermedad activa no renal ni del sistema nervioso central. Contra el tratamiento en investigación o de uso limitado se encuentra rituximab, que no muestra una superioridad en ensayos clínicos frente al tratamiento estándar. En cuanto a las perspectivas futuras, tenemos que el desarrollo de biomarcadores para guiar el tratamiento, el uso de terapias combinadas dirigidas a múltiples vías inmunológicas. También tenemos las consideraciones es de que la hidroxicloroquina se recomienda en todos los pacientes por su efecto moderador en la enfermedad y la reducción del daño acumulado. Por otro lado, los corticosteroides a dosis altas se reserva para la inducción de remisión o la enfermedad leve. Y el manejo de las comorbilidades es esencial. Bueno, acabamos de ver una enfermedad muy importante que esta seguro la van a ver hoy, segurito. Es más, no sería raro que alguien de su promoción tuviera lupus porque se mira con mucha frecuencia. Bueno, entonces a ver, Pereira, de toda esta plática de ella, fíjese bien, qué mensaje le dio, qué información importante saca usted de esta charla. Así una síntesis que diga, esta plática me enseñó qué. Estrada, ¿qué le parece? No, solamente a mí me llama la atención porque la parte de mundo me parecía la presentar Queda mucho peor, ¿verdad? Sí. yo no sabía la proporción que había de mujeres a hombres, que es más de uno, Es enorme, es ¿verdad? enorme. Y yo siempre creí, o sea, cuando escuché incluso el primer pensé que eso era riñón, no sé, era corazón, que era hígado, que era un montón de cosas. Y entonces, a ver vos, ¿qué pensás? ¿Qué aprendiste? ¿Qué mensaje? Es una enfermedad frecuente, sí, es un buen mensaje, ¿ok? Y es una enfermedad frecuente por ser latinos, ¿verdad? Vamos a verla, van a verla más tarde. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguno? Yo no sabía que había lupus inducido por fármacos, según yo era solamente así como el desorden. No sé. Sí, pues tiene la ventaja de que es absolutamente reversible, ¿verdad? Y los fármacos que lo desencadenan ya se usan poco, ¿verdad? La hidroxicloroquina todavía se usa un poquito, que es muy crítico, pero y la otra, pero ya no se usa mucho la mayor parte. Miren, tal vez lo más importante de esta charla es ver lo amplio que es la patología del lupus, ¿ok? Ustedes van a, y espero que de verdad se les quede, ¿no? No cada cosa
viendo ustedes en medicina interna más adelante, ¿ok? Más importante es la inmunopatología. Pero es una enfermedad que puede presentarse como un paciente que está sangrando de la nariz, que tiene fiebres, o puede presentarse como una mujer con abortos, o puede presentarse como una paciente con dificultad respiratoria, edema severo, con una derrame pleural, ¿me entienden? Es decir, esta es una enfermedad que siempre tienen que considerarla en pacientes que tienen muchas cositas, ¿ok? El lupus es la tienen que tener siempre en la cabeza, ¿ok? Porque como les repito, se puede presentar en un montón de formas, ¿sí? Y por eso yo creo que esta es la que se lo gana más. Hay como 4 o 5 enfermedades que le llaman la gran simuladora, pero esta es tal vez la que más lo es, porque a veces la gente ni sospecha que es lupus y acaban teniendo lupus, ¿verdad? Que es, los médicos están para bloquear ahí porque no saben qué es lo que tienen los pacientes, y es lupus, ¿verdad? Es el número 1. Y número 2 es que cuando vean a esos pacientes tengan paciencia, oye, porque estos pacientes sufren toda su vida, son gente muy enferma, ¿ok? Y pues en las consultas externas y todo, uno a veces se desespera un poco con el volumen de pacientes, pero pónganse a pensar todas las cosas que pueden tener esta pobre gente, ¿verdad? Son enfermedades que causan mucho sufrimiento. Bueno, entonces la parte humana de ellas, aparte de aprender a diagnosticar y tenerlas siempre en mente, también recuerden siempre que tienen que tratar a estos pacientes con dolores crónicos, con todo este montón de cosas crónicas, de una forma un poquito especial, ¿ok? Igual con la artritis reumatoide, es otra que también, aunque esta es la peor, ¿verdad? Esta es porque tiene demasiadas posibilidades de complicación. Yo creo que la artritis la vamos a dejar para la próxima, para mañana. O sea, que como que no se... Las células apoptóticas no... como que... Y entonces se producen autoantígenos que van a ¿cómo se llama? A desarrollar autoanticuerpos, ¿verdad? Sí. Que se van a unir, van a formar los inmunes, ¿ok? Eso es la causa principal del daño en lupus, ¿ok? Los depósitos de complejos inmunes. Lo otro es parte de la activación, pero es la perpetuación de la inflamación, ¿ok? Todo lo demás, ¿de acuerdo? Es decir, a diferencia del psoriasis, que ahí es el más importante, a diferencia de Sjögren, que nos van a decir después, y es otra la causa, ¿no? Dale. Entonces, ahorita continuando con el artritis reumatoide, ¿verdad? Solo para un poquito de definición, ¿verdad? Esta es una enfermedad inflamatoria que va a abarcar la artrosis poliarticular y también la poliartritis inflamatoria, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todavía no hay una etiopatogenia definida, pero lo que sí se sabe es que su tejido diana al cual va a afectar son ese revestimiento sinovial y las bolsas y las vainas tendinosas, ¿verdad? Entonces, un poquito acerca de las diferencias entre la artritis reumatoide y las otras enfermedades autoinmunes que nos recalca el libro, es de que principalmente el proceso inflamatorio en la artritis reumatoide, ¿verdad?, sucede principalmente por las citocinas y otros mediadores que básicamente van a hacer proliferar el estroma y van a llevar hacia una inflamación crónica. Mientras que en otras enfermedades autoinmunes esto sucede principalmente por autoantígenos, ¿verdad?, que van a desencadenar la respuesta inflamatoria. También tenemos de que una vez que el proceso inflamatorio haya iniciado, lo que va a hacer es de que puede invadir, en la artritis reumatoide puede invadir hueso y cartílago, ¿verdad?, subyacente, lo cual otras enfermedades autoinmunes no lo hacen, sino que tienen ya específicamente un tejido diana y ahí se queda, a diferencia de la artritis reumatoide que puede afectar ahí. Bueno, si hay un tejido diana, lo que pasa es que el proceso inflamatorio es tan jodido que va a seguir comiéndose el hueso. ¿Ok? Pero ya vieron esto, acuérdense, la artritis reumatoide nos va a hablar Calío, que tiene otras manifestaciones, pero básicamente es lo que hay ahorita, es una enfermedad que ataca primariamente las sinovias, ¿verdad? Dale pues. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología.
La incidencia, si nos damos cuenta, hay una mayor incidencia en mujeres que en hombres, mayoritariamente en mujeres que están entre su quinta y sexta década de vida, ¿verdad? Y también en la prevalencia básicamente se dice que es un síndrome autoinmune poligénico, o sea, que significa esto, como les dije, no es solo una etiopatogenia, tampoco solo un gen que más tarde definimos por este, sino que hay múltiples genes que pueden afectar, se pueden asociar con la formación o con la generación de la tetrahematoide, ¿verdad? También se sabe que es hereditario, hay un riesgo familiar, que aunque solo es del 3%, esto implica que si un familiar lo tiene, nosotros tenemos aún más posibilidades que una persona que no lo tiene como herencia familiar lo podamos padecer, ¿verdad? El gen más afectado que vamos a ver ahorita es el HLA, más adelante les voy a hablar un poquito sobre ese, o sea, el complejo del MHC, ¿verdad? Y también hay factores ambientales que pueden influir, ¿verdad? Y a todo esto como que factores ambientales, socioeconómicos y estilos de vida, ¿verdad? Todo esto se le llama como un exposoma, ¿verdad? Entonces, empezando con un poquito sobre la etiopatogenia, ya metiéndonos un poquito más en esto, es acerca del tabaquismo, ¿verdad? El tabaquismo puede predisponer a los pacientes a generar tetrahematoide, principalmente porque el fumar constantemente, diariamente, ¿verdad? Puede aumentar la circulación de proteínas. Ya vamos a ver que la circulación de proteínas tiene algo muy importante que ver con la tetrahematoide, lo cual va a poder formar la patología, ¿verdad? Principalmente el tabaquismo se ha asociado con las formas erosivas y seropositivas, ¿verdad? Y también con manifestaciones extraarticulares, o sea, no solo va a ser en una articulación como la rodilla, sino que se puede a diversas articulaciones. También tenemos interacciones en el ambiente, ¿verdad? No solo que una persona esté fumando, ¿verdad? O así constantemente, que tenga mucha proteína circulante, si va a hacer un daño, va a ser una predisposición, pero también tiene que tener un factor genético, principalmente el HLA, como se había dicho, específicamente el alelo HLA DRB1, ¿verdad? Que predispone a estos pacientes a que su cuerpo presente las proteínas circuladas a los linfocitos y se generen los anticuerpos, ¿verdad? Los anti-CCP, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? También se ha relacionado con infecciones bacterianas, ¿verdad? Que puede ser el virus de Epstein-Barr, que básicamente se ha relacionado con un mecanismo de mimetismo molecular, ¿verdad? Si nos recordamos, desde que estos como que se semejan mucho a autoantígenos del propio cuerpo, ¿verdad? Entonces puede llevar a desencadenar una reacción inflamatoria. Y también tenemos el porfiromonas gingivalis, que básicamente nos genera una periodontitis. Y no, básicamente lo que genera es de que tiene enzimas que van a aumentar la circulación de proteínas. Entonces, no es como que, bueno, tengo esta bacteria, tengo una periodontitis, me va a dar reumatoide, sino que, por ejemplo, en pacientes que nunca se lo han tratado y han vivido con esto, puede llevar a desencadenar la reumatoide debido al aumento de la circulación de proteínas, y aunque no fumen, ¿verdad? También tenemos la microbiota intestinal. Se ha encontrado que en pacientes que tienen disbiosis, principalmente van a presentar mayor cantidad de bacterias filamentosas, lo cual puede producir un aumento de la interleucina IL-17, lo cual va a aumentar el proceso inflamatorio y puede afectar o puede contribuir a la formación de la reumatoide, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poquito más sobre la genética, ¿verdad? Sobre cómo es de que todo esto se da, ¿verdad? Ya les dije que es una enfermedad heterogénea, pero el MHC principalmente es el HLA-DRB1, que es como que casi que el 90% de todas las, como que base inmunológica de todos los pacientes que se han encontrado, ¿verdad? Pero también hay otras alteraciones como la proteína BTN22, ¿verdad? Que es importante en la regulación de los linfocitos, y como no hay una regulación exacta, puede generar linfocitos autoreactivos que pueden comenzar a generar también otros anticuerpos, ¿verdad? El HLA-DRB1 no solo por sí es como que ya tenemos el HLA-DRB, sino que es una secuencia de aminoácidos específica, lo cual predispone a la presentación, ¿verdad?, de proteínas citrulinadas. A este como que a este pedazo de aminoácidos en específico se le conoce como el epitopo compartido, que es lo que va a afectar en sí este MHC, ¿verdad? Como les dije, entonces, ¿qué va a pasar con todo esto del HLA? Como les había dicho, aumenta la presentación de las proteínas citrulinadas a los linfocitos, generando así un aumento de los anticuerpos. También va a modificar la selección de los linfocitos T reguladores, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener una regulación central y periférica de una manera adecuada, lo cual va a producir linfocitos autoreactivos que pueden como que contribuir, ¿verdad?
Y también tenemos que facilita la activación de linfocitos TCD4 que no funcionan bien, o sea, reactivos, como se les había dicho, ¿verdad? También hay otros genes que ahí se los puse, el PAD1A4, el STAT4, el CTLA4, el CD28, y todos estos se han relacionado, pero no son tan importantes como los otros dos que les había mencionado. Entonces, ya hablando un poquito sobre qué va a pasar, ¿verdad? El trastorno sinovial es lo que nos importa, es hacer una cara. Esto es como que lo que nos importa, dónde se va a afectar, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros tenemos nuestro revestimiento sinovial, y normalmente estos son de 1 a 3 capas bien finas que van a como que cubrir nuestra articulación, que van a también estar constituidos de diferentes células, principalmente sinovialcitos tipo A, que estos son los macrófagos, y los sinovialcitos tipo B. Estos son fibroblastos del estroma, ¿verdad? También conocidos como el CPLS, y así lo usan en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Por si se confunden. Y su función normal es lubricar, proteger y dar vascularización a tejidos avasculares, ¿verdad? Nos ayuda. Pero ¿qué pasa en la artritis reumatoide? Básicamente es de que debido a la inflamación que sucede debido a las proteínas intolerantes y al ataque hacia nuestro hueso, esta se inflama. Y entonces aquí vamos a comenzar a ver una proliferación de linfocitos B, linfocitos T, principalmente los TCD4, ¿verdad? Interleucinas y otros cambios que vamos a ver más adelante. Y todo esto va a generar lo que nosotros le vamos a llamar el PANOS. PANOS es únicamente el tejido sinovial inflamado, con todo este infiltrado. Entonces, ahora sí vamos a ver los cambios que hay. Señores, ¿dónde está el pan? El PANOS es todo esto, ¿sabes? Miren, pues, ahí está el pan, ¿dónde está? Ahí está. Es todo esto, ¿sabes? Eso es el lozano, y esto es el PANOS, o sea, si se dan cuenta, Eso es el PANOS. PANOS. Y hay una, como que, ya hay una hiperplasia de esta membrana, ¿verdad? Ya no es como que una fina membrana que podemos notar ahí. ¿Y de dónde viene de qué células viene el pan? Ah, ¿De qué células? de los sino... ¿Eh? No, ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿Quién leyó? ¿Cómo así? Seguí, ahorita lo vamos a hablar después también a mí. Los fibroblastos. sí, los fibroblastos tipo Sí. los fibroblastos. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar además de esta inflamación? Básicamente, debido a la inflamación crónica que hay en nuestra articulación, también nuestro cuerpo va a como que no va a haber la suficiente como que irrigación para que llegue oxigenación a la articulación. Entonces, el cuerpo, como ya sabemos, va a llegar a una etapa donde va a aumentar la vascularización. Este aumento de la vascularización está principalmente mediada por factores como la DGF, la geopoietina y el HIF1, que básicamente esas moléculas responden a la hipoxia tisular y van a llegar a generar una vascularización. Esto es importante porque nuestro cuerpo lo está intentando como que intentar reparar este daño que hay ahí, pero debido a que hay no vascularización ahí, hay un mayor tránsito de moléculas que pueden llegar ahí y pues contribuyen a la inflamación. También vamos a encontrar de que hay moléculas de migración celular, ¿verdad?, que van a ayudar a esta función, como es el S1P1, que básicamente va a regular la salida y la entrada de los linfocitos, ¿verdad? Y atrae principalmente linfocitos a este área. También vamos a tener células de adherencia como el ICAM1 y el UECAM1, que van a ser quimioatrayentes de monocitos, neutrófilos y otras moléculas, ¿verdad? También vamos a tener una linfagiogénesis activa. La linfagiogénesis, básicamente esto es de que, como dice el nombre, es formación de nuevos vasos linfáticos, el cual está mediado principalmente por factores como el BGFC y el BGFFR. No, R3, perdón, R3. Estos factores básicamente contribuyen a la linfagiogénesis y esto básicamente normalmente lo ayudaría porque drena las moléculas, ¿verdad?, inflamatorias, pero debido a que hay un trastorno inflamatorio, va a traer más moléculas inflamatorias más que como que ayudar. Entonces ahí es también lo que ayuda a generar el PANOS, ¿verdad? Ese acúmulo o ese infiltrado de linfocitos y macrófagos. Entonces,
debido a que hay una linfangiogenesis, también se comienzan a generar microestructuras linfoides terciarias, ¿verdad? Que básicamente esto es importante porque ya comienza a haber como que un aumento de linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas foliculares, lo cual predispone a la presentación del autoantígeno, ¿verdad? Generando así el anticuerpo anti-CCP que puede seguir dañando en sí la membrana sinovial y afectando así a tejidos subyacentes como el hueso y otros, ¿verdad? Entonces, ahorita un poquito como que contando todos los que les he dicho, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, les dije que había sinovecitos tipo B. Estos sinovecitos tipo B, FLS, fibroblastos del estroma, ¿verdad? Estos son sensibles a moléculas inflamatorias, lo cual predispone a que sus TLR reconozcan PAMs y DAMs, ¿verdad? Entonces, cuando estos reconocen, van a activarse y van a producir citocinas y quimosinas proinflamatorias que básicamente atraen más neutrófilos y linfocitos. Esto a su vez, básicamente va a generar que es una cadena, ¿verdad? Ya que se verían aquí todos los linfocitos a detectar estos anticuerpos, ¿verdad? Y las células dendríticas vienen, agarran el autoantígeno, hace su péptido, ¿verdad? Lo presenta con el MHC afectado, que es el HLA-RB1, a los linfocitos TCD4, principalmente linfocitos TCD4 autoreactivos, ¿verdad? Lo cual va a predisponer a la generación y la activación de linfocitos B que van a llevar a la producción de anticuerpos anti-CCP, que son las anticuerpos antiproteína citrulinada. Entonces, como ya vimos, un resumen, todo el líquido sinovial va a estar compuesto principalmente por linfocitos TCD4, casi que en su totalidad. Van a haber linfocitos B, linfocitos T helpers, principalmente TH1, T-RED, TH17 también hay en menor cantidad, pero sí hay. Y células TNK y las TCD8, que básicamente son citotóxicas, que ya vamos a ver que también están como que promueven la inflamación al no eliminar, ¿verdad? Porque hay una deficiencia también del sistema inmunitario. Entonces aquí les puse como un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Todas las citocinas que están involucradas en este proceso de inflamación, ¿verdad? Como pueden ver, tenemos citocinas IL1, IL6, TNF-alfa, que son producidas por TH1, ¿verdad? Tenemos la IL17 y IL21 por TH17, como hemos visto. Y factores de crecimiento, ¿verdad? Como se había dicho, la angiogénesis y la linfangiogénesis son mediadas por estas moléculas. Los efectos en TREG y IL10 básicamente sabemos que estas regulan los procesos inflamatorios, entonces cuando no funcionan va a haber un proceso inflamatorio continuo que no deja de descansar al tejido. Y hay una regulación inmune defectuosa, como les habíamos dicho, la predisposición genética del HLA-RB1 también predispone a que no hay una tolerancia de manera adecuada, entonces hay linfocitos que no funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cartílago? Ya juntando todo esto, si nos damos cuenta de lo que pasa, es de que debido a los aumentos de las citocinas y las enzimas que hay en este ambiente, va a comenzar a haber una destrucción de la membrana extracelular y del colágeno y lleva a la pérdida del colágeno y proteoglucanos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver una degeneración de nuestras articulaciones, ¿verdad? También hay una reabsorción. ¿A qué nos referimos con esto? Hay un sistema que se llama OPG, que este es un sistema que regula la formación de osteoclastos con la proliferación de los osteoclastos, ¿verdad? Entonces, solo para definir acá, ¿verdad? El RAN es un receptor que lo tienen los monocitos, ¿verdad? Que van a ser productores de osteoclastos. Y el RAN ligando es el que va a predisponer al aumento o la proliferación, ¿verdad? O sea, el RAN ligando se une al RAN receptor y va a hacer o va a promover la proliferación del monocito o osteoclasto, ¿verdad? Y el OPG, básicamente el OPG es como siempre todo sistema tiene que tener un sistema de regulación. El OPG funciona como un señuelo. Entonces, debido a las concentraciones, se supone que normalmente debería haber una concentración dependiendo de como que lo que necesite nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, normalmente OPG está como un poquito más aumentada
ramificando para competir por el sitio de una intersección y que los monocitos no se conviertan en osteoclastos y pues hay una degeneración, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la función inflamatoria? Debido a este como que perfil inflamatorio que hay aquí, hay un aumento del ramificando, o sea, promueve el aumento del ramificando. Entonces va a haber una desregulación donde OPG disminuye y el RANKL aumenta, promoviendo así la formación de osteoclastos y la resorción ósea, ¿verdad? Entonces también hay otras, ¿verdad? Que ya de por sí la inflamación y las citocinas van a seguir dañando y no va a haber como una buena regulación de la función de los osteoclastos. Entonces, si tenemos un aumento de osteoclastos y los osteoclastos no nos están funcionando bien, básicamente nuestro anticoagulante va a estar mucho más colágeno y coagulante, ¿verdad? También hay una alteración de la vía Wnt beta-catequina, básicamente que esta estimula la formación ósea. Pero ¿qué pasa? Básicamente hay una molécula que se llama DKK1 que inhibe esta vía, entonces ya no hay una formación ósea adecuada, entonces no se da de manera adecuada una reconstrucción del mismo, ¿verdad? Ya no podemos sanar. Y también debido a la hipoxia articular, ¿verdad? Sigue habiendo como que una disminución de los osteoblastos. Entonces, en resumen, aquí les traje esa imagencita, ¿verdad? Ahí la veo. Vamos a ver. Les va a hacer eso. Bueno. Y mucha tecnología para mí. ¿Ahí sí se ve? ¿Sí lo ven? Vale. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como les había hablado, debido a este perfil inflamatorio, vamos a empezar por una fase aguda. ¿Qué va a pasar aquí? Los fibroblastos o los citos tipo B, ¿verdad? Van a tener sus TLR, que como les dije, van a reconocer PAMs y DAMs y diferentes moléculas que las van a activar. Esta activación lleva a la producción de citocinas y quimiosinas atrayentes, ¿verdad? De otras moléculas, lo que da paso a migración principal de glucocitos y monocitos, resumiendo todo lo que dije, ¿verdad? Entonces también esto comienza a haber una neovascularización y comienza a haber todo como que el inicio del proceso donde los pacientes comienzan a presentar como que no disfunción, sino que como que dolores en las articulaciones, inflamación y como que síntomas parecidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay este como que proceso inflamatorio se mantiene, comienza a haber como que una presentación de aumenta como que todas las citocinas y las quimiosinas, los linfocitos B comienzan a generar más anticuerpos que dañan aún más, entonces comienza a haber como una regulación y ya los pacientes comienzan como que ya es una parte donde hay una proliferación, o sea, aquí aguda inició el proceso, básica hay un aumento de todas las citocinas y todas las moléculas que les dije que están implicadas, y a la crónica es donde ya vamos a comenzar a ver una desregulación de los sistemas de regulación, ¿verdad? Como es en el RANKL, OPG y también como el Wnt, ya se me fue el nombre, el Wnt, ¿verdad? Es el otro proceso que regula los osteoblastos, ¿verdad? Entonces hay un aumento de los osteoclastos, hay una degeneración ósea y también hay otros como que vías que pueden seguir haciendo daño, ¿verdad? Como el tejido adiposo, entre otros, ¿verdad? ¿Ahí tienen dudas? Es que entonces ya pasamos un poquito a la clínica. Bueno, ya se aprendieron bien cómo es la fisiopatología. Vamos a ir haciendo preguntas, pues. A ver si ponen atención. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a desabrazar aquí a mi amigo. Sí, le pusieron bien el coco a lo que aquí le está hablando. Porque pobrecito se esmeró un montón. Todos los nombres que tuve que aprender, lo admiro. Yo no hubiera dicho tantos nombres. Yo los hubiera escrito nada más y los hubiera leído. Y aquel se los aprendió. Cariños, puso. Buena clase nos está dando. Bueno, entonces, ¿cómo le quedamos? Pereira. Entonces dígame, ¿dónde comienza la artritis reumatoide? ¿Dónde? Inmunológicamente, por supuesto. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? No, es lo segundo, diría yo. Los genes, ¿verdad? Y aquí digo un gen muy importante, ¿verdad?
¿Cuál era? ¿Ah? PR. Ah, ¿cómo era que digo? HLA-DR B1. Bueno, ¿y qué es eso de los anticuerpos citrulinados, Pereira? ¿Qué es eso? Mota también. Cigarro, nada más. Entonces, como mota mucho, no hay problema. Según lo que dice aquí. Pues sí. ¿Qué ocurre por fumar cigarrito? ¿A qué? ¿Será? ¿Qué dice Figueroa? ¿A qué péptidos? Porque se llama anticuerpos contra péptidos citrulinados. ¿Qué péptidos son los que se citrulinan? Culpa del tabaco, culpa de infecciones, culpa de diferentes cosas. Hay una citrulinización. ¿Qué es eso? ¿Qué es la citrulinización? ¿Quién sabe? La conversión del aminoácido arginina en citrulina por encima de la PAD. Ok. Se cambia la citrulina por arginina y entonces las proteínas de la, ¿cómo se llama la cosa? De la sinovia ya no son las que el cuerpo le presentó a la molécula aire, le presentó a los linfocitos en formación, y entonces hay algunos autorreactivos contra esas nuevas moléculas, son neoantígenos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí sí ya comienza la cosa, ¿verdad? E inmediatamente comienza la artritis, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Tarda algunos años a veces en comenzar. Todo depende de la cantidad de genes. Hay otros genes ahí, como STAT4, hay otros que estimulan, ¿verdad? Bueno, entonces comenzó ya la activación de los linfocitos B, ya se están produciendo anticuerpos. ¿Y qué sigue después? Hay una destrucción de la... ¿Qué es lo que los destruye? Esa es la fase 2, regresar a la fase 2. En la primera nada más comienzan los, bueno, y ahí hay varias cosas, ¿no? Porque también hay activación del sistema inmunato, ¿verdad? En la fase 1, porque ahí están, ¿cómo se llama? Receptores tipo TOR y todo lo demás, ¿verdad? Pero ya después es cuando ya comienzan a producirse el montón de citocinas inflamatorias, ¿verdad? Y finalmente se va a afectar, porque en resumen, se va a afectar el curso normal de la generación y resorción ósea, aumentando la resorción e impidiendo o bloqueando la formación de osteoblastos, ¿verdad? Y de nuevo hueso, ¿verdad? Bueno, dale pues con la clínica. Es importante que vean eso porque así de eso depende parte de la clínica, ¿verdad? Dale pues. Bueno, entonces ahorita continuando con la clínica, ¿verdad? Como lo dijo el doctor, ¿verdad? O sea, esto toma años en generarse, ¿verdad? Entonces se ve clasificado según el tiempo o como aparece, ¿verdad? Puede ser agudo, subagudo, insidioso o progresivo, ¿verdad? Que básicamente este es uno de los más comunes que se ha visto, ¿verdad? Porque los pacientes no presentan ningún síntoma hasta un punto donde ya está avanzado y ya se generó la arteritis, ¿verdad? Y también el episódico o palindrómico, que básicamente el libro lo explica como que no es constante, sino que son episódicos. O sea, hay un tiempo donde el paciente tiene como que bueno, no es como que tenga, o sea, siempre vive con la artritis reumatoidea porque tiene la reproducción genética, pero como que de la nada deja de sentir el dolor y deja de haber esa inflamación constante espontáneamente, pero de ahí a un mes o 2 meses después lo vuelve a presentar. Las articulaciones más afectadas dice que son las articulaciones de las manos, las articulaciones de los pies. Eso lo tienen que saber bien, ¿ok? ¿Cuáles son las manos afectadas? Que son bilaterales. ¿Qué más, Calillo? Y la muñeca, ¿verdad? Que normalmente son las articulaciones donde los pacientes presentan. Y también esto lleva a una como que, no deformidad, sino que ya como que el paciente comienza a presentar
sí, de deformidad ósea, ¿verdad? Claro, es una deformidad. Por la misma destrucción comienzan a agarrar forma, otras formas. Exacto. Entonces, los síntomas iniciales principalmente es un dolor articular difuso, ¿verdad? Rigidez matutina prolongada, o sea, que los pacientes como que intentan levantar y es como que cuando a veces lo vean que se le queda trabada la rodilla o cosas así, eso es lo que sienten los pacientes, ¿verdad? También comienzan a ver una inflamación, ¿verdad? En el área afectada y limitación funcional, o sea, los pacientes, uno, se cansan más rápido y dos, comienzan a sentir dolor, ¿verdad? Es como que caminan tal vez media hora, no como antes que caminaban todo el día, ¿verdad? Miren, cuando llegan, a veces llegan que no pueden caminar, ¿verdad? Llegan y uno los mira y mira la gente que va así. Va porque no pueden caminar, les duele. Y solo les sube uno el pantalón y les toca. A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama? No, Monroy. ¿Dónde está Monroy? Nada, por preguntar a Cardona. ¿Cómo hace usted para tocar y para determinar que alguien tiene inflamada la articulación, la muñeca? ¿Cómo lo hace clínicamente? ¿Les enseñaron o no? ¿Cómo lo hace? Miren, lo primerito que tienen que agarrar con el dorso de la mano. Con el dorso de la mano le ponen encima. Entonces ustedes pueden percibir el calor, ¿ok? Ya lo vieron el dorso. Pero ustedes tocan uno para percibir el calor y es increíble cómo es diferente la percepción del calor con la palma y con el dorso, ¿va? Entonces uno toca la articulación para ver si está caliente, ¿va? A veces es obvio que está roja y engrosada, no hay necesidad ni de tocar, solo le toca y pegan el grito, ¿va? Cuando es demasiado. Pero eso, y la siguiente ya comienzan a ver si hay signo de témpano en la rodilla. ¿Cuál es el signo de témpano? Zapetía. ¿Cuál es el signo del témpano? El témpano. ¿Lo conoces, Calillo? A ver, Osorio. Ya lo está buscando. Recuerden los deditos. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? El témpano. Tienen que subir aquí la pierna. Entonces. Bueno, apachan, ahí flota. Es como que está flotando Es bien obvio, ¿va? La rótula, ¿va? Encima, es bien obvio, no se pierde uno. También hay témpano en algunas lesiones, ¿va? Pero tienen que aprender a tocar la cátedra articular para determinar la tensión y que en ella ocurre, ¿va? Seguí pues. Bueno, entonces también tenemos síntomas sistemáticos que aquí se los puse, fiebre, malestar, vasculitis, nódulos reumatoides, afectación pulmonar, ocular y cardíaca. Esto principalmente no se da como que en la patología normal, sino que es por el tratamiento intensivo que se da a los pacientes, que es que se desarrollan estos síntomas sistemáticos. Entonces, un poquito el criterio diagnóstico. Básicamente han habido diferentes criterios, pero ahorita en la actualidad se usa el ACR, EULAR, que se hizo en el 2010, ¿verdad? Aquí hay una lista de todo lo que se tiene que calificar en los pacientes, ¿verdad? Y si el paciente llega a tener como que mayor o igual a 6 puntos, ¿verdad? Sumado entre todo, pues ya se le diagnostica con una artritis reumatoide al paciente, ¿verdad? También se pueden hacer otros laboratorios, ¿verdad? Y ensayos donde se busca autoanticuerpos, ¿verdad? Como el factor reumatoide, que el factor reumatoide es la IgM que se dirige contra el FC de la IgG, ¿verdad? Este no es como que tan específico, ¿verdad? Porque también lo vamos a encontrar en otras artritis, como lo vamos a ver en la idiopática juvenil, ¿verdad? Pero también nos indica que hay una artritis en este paciente, ¿verdad? Los anticuerpos anticiclinados, ¿verdad? También nos van a ayudar, que aparecen antes de la clínica, como lo hemos visto, ¿verdad? En las oportunidades, como que la etapa subclínica, ¿verdad? Y está asociado con la forma agresiva, como se había dicho al principio, ¿verdad? Y también hay como que factores inflamatorios que se pueden encontrar, como es el BCG y el PCR, que están aumentados debido a la proteína C reactiva, ¿verdad? Que está aumentada debido al daño en las articulaciones. Y por último, el tratamiento, ¿verdad? Básicamente aquí vamos a ver
el FARME, ¿verdad? Que FARME hace acrónimo a los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. ¿Oyeron la palabrita? ¿Ah? ¿Qué dijo? Los fármacos modificadores. Hay fármacos modificadores y fármacos simplemente sintomáticos. Dale. Entonces, básicamente tenemos convencionales, ¿verdad? Que estos son los sintéticos, que están, el más importante aquí es el metotrexato, que básicamente actúa como un inmunosupresor y un antiinflamatorio en todo el cuerpo, ¿verdad? Los pacientes. También tenemos los biológicos, que básicamente estos ya son específicamente contra moléculas específicas, ¿verdad? Son proteínas recombinantes que dan contra proteínas en específico. Tenemos el infliximab, el tocilizumab, el anakinab, el rituximab y el abatacept. Si no toman también este fármaco, también lo había mencionado, también podía producir lupus eritematoso sistemático, que también salía una nota así. ¿Cuál? El infliximab. ¿El? Infliximab. Sí, el infliximab, ¿por qué? Es un antagonista del factor de reacción tumoral alfa, y esos pueden, desgraciadamente, porque parece paradójico, pero el inhibidor de este puede producir la enfermedad que produce un montón, ¿no? Dale. También tenemos los sintéticos dirigidos, ¿verdad? Que es contra la YAC, ¿verdad? Es una proteína, ¿verdad? El control de la recepción. Como el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib, ¿verdad? También tenemos tratamientos, ¿verdad? Que ya es específico contra los linfocitos para evitar toda esta producción, ¿verdad? Tenemos el abatacept, que el abatacept va a bloquear la configuración de los linfocitos T al unirse a las unidades CD80 y CD86, ¿verdad? Principalmente estos están en las células presentadoras de antígenos, como nosotros con el doctor, ¿verdad? Que son las que las activan. Y también tenemos el rituximab, que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Que básicamente limita los linfocitos B maduros, reduciendo la producción de los anticuerpos anti-CCP. Y como dijo el doctor, luego tenemos los sintomáticos, ¿verdad? Como son los corticosteroides, los AINES y también la vacunación, ¿verdad? De los pacientes. Esta es específica para los pacientes con artritis reumatoide, ¿verdad? Que les ayuda a disminuir los síntomas y la inflamación. Espérate. A ver, Estradita. ¡Hombre! Ponga buena cara. ¿Cuál cree usted la diferencia entre los medicamentos, los sintomáticos y los modificadores? ¿Qué es lo que... ¿Qué ventaja tienen los segundos? ¿No van a? Aunque no van a producir algún efecto tan grande en la enfermedad como los... ¿Pero en qué sentido? O sea, los sintomáticos van a dar la sintomatología como tal y los otros van a cambiar la estructura como para modificar la enfermedad mental. Sí, los modificadores, por ejemplo, evitan que siga ocurriendo por ejemplo, la destrucción ósea, ¿verdad? Yo les digo, ayer acabando lo oía de mi paciente, es un patojo que tiene 45 años, ya tiene como 10 años o más de estar con golimumab. ¿Cómo se llama? En el IX se pone en su tratamiento. Y el tratamiento que vale unos 15,000 pesos al mes, ¿verdad? Y se lo pone gratis, ahí, en el IX. Porque él ya a los 20 y pico años debe haber tenido su primera sustitución de cadera. Y ya está bien jodido, ¿no? Entonces es una artritis reumatoide tan fregada que este tipo de tratamiento modificador ahí lo tiene re bien. Lo único es que llegó con influenza y estaba bien malito, por eso tengo que llamarlo hoy. Pero comenzar con el medicamento es más peligroso, ¿ah? Bueno, dale pues, sí. Entonces ya cortito. A la artritis idiopática juvenil, que básicamente esto se lo voy a explicar literalmente las moléculas en específico, porque el sistema es igual que en la artritis reumatoide, o sea, cómo saber qué va a generar, pero con diferentes moléculas implicadas, ¿verdad? Entonces, una definición corta, básicamente esta es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades que se presentan con artritis crónica de mayor de 6 semanas de duración en pacientes menores de 16 años, ahí porque se llama juvenil, ¿verdad? Y que no tiene una causa conocida, idiopática, ¿verdad? Se manifiesta con inflamación persistente y limitación funcional de las articulaciones.
Entonces, un poquito hablando sobre la etiopatogenia, ¿verdad? Tenemos una contribución génica. Como habíamos dicho, no es solo gen, ni tampoco solo por el ambiente, sino que es un conjunto de todos estos. Pero también se va a clasificar, porque hay diferentes clasificaciones, que se va a pasar rápido después. Pero esta no solo se va a clasificar por genes y ambientales, sino que también por los síntomas, incluyen los síntomas que presentan los pacientes y dónde presentan la artritis, ¿verdad? En qué articulaciones y otras características. Entonces no es tan fácil como de definir un gen en específico. También tenemos que es un trastorno poligénico, o sea que, como les dije, involucra mayor a 20 genes ¿verdad? Se asemejan a una enfermedad autoinmune crónica, excepto que esta básicamente tiene otra subclase, que es la IJ sistemática, que se considera sistémica, no sistemática. Sistémica, perdón, que se considera como autoinflamatorio, ¿verdad? Entonces, como les dije, no solo existen mutaciones en el HLA, sino que también mutaciones con genes relacionados en la citosis mediada por los linfocitos TS8, que son los citotóxicos, y las NK, principalmente genes como son la perforina, ¿verdad? Que la NK la usa, ¿verdad? Y la TS64, ¿verdad? Entonces, básicamente esto provoca que no haya una regulación adecuada en las células que son autorreactivas, ¿verdad? Entonces salen al sistema y comienzan a hacer estragos, ¿verdad? La asociación con la HLA, mientras que la inflamatoria era HLA de RB1, aquí es la HLA de 27, ¿verdad? Que se asocia con la AIJ, o sea, ¿verdad? Con éntesis, que la éntesis. Entesitis. Sí, entesitis, perdón. Y ya les voy a explicar que la éntesis básicamente es esa unión como que entre el cartílago y el tendón, ¿verdad? Esos son las éntesis. Y la AIJ psoriásica, que se relaciona con la psoriasis, que no la se presenta en la mayoría de los pacientes y pues se relaciona con mimetismo molecular con otras bacterias, ¿verdad? Pero también tenemos otras, ¿verdad? Que todas las AIJ en general también se relacionan con el HLA, el MHC, pero de otros como que alelos, ¿verdad? Como el DRB111, el DRB108, el 104 y el 101. Estos como que es en general con otras subclases. Entonces también, como les dije, aquí hay otros genes, que hay algunos que se parecen a los de la cultura inflamatoria, como el PTPN22, que, como les había dicho, regula los linfocitos T. Tenemos el WIS3, el IL1A, el factor de necrosis tumoral, el MIF, que es el factor de migración de macrófagos, y el SLC11A1, ¿verdad? Entonces ya pasando un poquito, ¿verdad? También tenemos factores ambientales, aquí también vamos a tener microorganismos. Todavía no se han relacionado estrechamente con las artritis, ¿verdad? Pero sí se ha visto como con una correlación mínima, aunque todavía no se ha confirmado, que es el parvovirus de B19 y el virus de la rubiola, ¿verdad? También tenemos proteínas de choque térmico, que básicamente nuestras células las producen, ¿verdad? Debido al estrés ambiental, entonces la producen y esto es lo que va a generar es que van a funcionar como señales inmunostimulares. Y también el microbioma intestinal, como les dije, en la artrosis, en la artritis reumatoide, aquí también puede haber un desequilibrio, o sea, una disbiosis que puede llevar a la proliferación de citocinas inflamatorias. Entonces aquí ya tenemos otros anticuerpos, ¿verdad? Se han relacionado diferentes anticuerpos, principalmente los anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Que se presentan casi en el 40% de los pacientes y se relacionan con la AIJ oligoarticular y con la uveitis silenciosa, que es una de las complicaciones que también se presentan junto a esta artritis, ¿verdad? También presentan antifactor reumatoide, que si se recuerdan es una IgM que ataca la fracción FC de la IgM, ¿verdad? Entonces se asocia con la poliarticular y también con como también lo presenta la artritis reumatoide, es muy parecida a la poliarticular a esa, ¿verdad? Y también antiproteínas circulantes lo presenta, ¿verdad? También vamos a tener presencia de linfocitos TH, ¿verdad? Que predominan también el líquido sinovial. TH1 pues se asocia debido a sus interacciones en la TH1, ¿verdad? La TH6, y el factor de necrosis tumoral, la TH17, que la IL-17 se relaciona con la inflamación y contribuye también a la destrucción articular. Las T reguladoras, también debido a que hay una alteración de los MHC, no hay como que alguna regulación adecuada, entonces los reguladores no funcionan de manera adecuada. También tenemos algo muy importante que hablar, esto es el síndrome de citocinas y síndrome de activación de macrófagos, ¿verdad?
que básicamente esto es de que pues, se nota más en la sistemática, ¿verdad? Es una complicación que se da en estos pacientes y sucede debido a un fallo, debido a que no hay contribución tampoco del sistema inmune, ¿verdad? Las perforinas que maten o que destruyan las células alteradas, ¿verdad? Entonces, los macrófagos salen al cuerpo y lo que pasa es de que los macrófagos autorreactivos, ¿verdad? Ya desconocen casi que las moléculas se comienzan a atacar a nuestros propios eritrocitos. Entonces, básicamente comienza a haber como que una destrucción de nuestros eritrocitos, dando así al síndrome, ¿verdad? Se trata con un bloqueo de las interleucinas IL-1, IL-6 y IL-18 y el control del eritrocito tumoral, ¿verdad? Ya vamos a pasar un poquito a la sintomatología general. Aquí tenemos lo mismo: dolor articular, inflamación o tumefacción, rigidez de las articulaciones en la mañana, limitación de movimiento. También tenemos síntomas sistemáticos, pero este se enfoca más en la artritis idiopática cognible de los jóvenes, ¿verdad? Que básicamente fiebre, exantema, sangrado neuropatía, hepatorenal, serositis y falta de marcada, como que fatiga marcada, malestar general y pérdida de peso, ¿verdad? Entonces tenemos los diferentes subtipos. Aquí les puse una imagen, ahí tienen la presentación, ¿verdad? Pero así rápido, el olivoarticular, ¿verdad? Es la más frecuente, afecta una cuarta articulaciones, afecta principalmente rodillas y tobillos y la temporomandibular, ¿verdad? Afecta más a niñas que a niños. Tiene diferentes subtipos dependiendo de la cantidad de las articulaciones que afectan. Menor o igual a 4 va a ser un persistente, mientras que extendida va a ser mayor o igual a 5, ¿verdad? Luego tenemos la poliarticular, que como dice su nombre, afecta más de 5 articulaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Se presenta más que todo en adolescentes. Afecta articulaciones pequeñas, casi que igual que la artritis reumatoide, manos, pies y muñecas principalmente. Tiene una evolución erosiva, va a presentar nódulos reumáticos, que básicamente son pequeños nódulos que aparecen como que en las articulaciones afectadas, y también van a presentar afección de la articulación temporomandibular, ¿verdad? Aquí estas dos se van a poder definir dependiendo de la articulación que presente. Por ejemplo, un paciente puede presentar anticuerpos contra el factor reumatoide, mientras que otros no, entonces así se les puede clasificar estas dos, ¿verdad? La artritis psoriásica, como dice su nombre, se relaciona con la psoriasis y pues afecta más de 1 o 3 articulaciones al mismo tiempo. También van a tener dactilitis, los pacientes van a presentar dactilitis, ¿verdad? Una uña piqueteada, como que en vez de ser lisa, ¿verdad? Van a tener como que pequeñas, como les decimos, ¿verdad? Piqueteadas, ¿verdad? Como si lo hubieran apoyado. Este es el que también se relaciona con el HLV-7, como les había dicho, ¿verdad? Afecta a niños pequeños y niños mayores por igual, pero con diferentes como que características clínicas. Luego tenemos la artritis relacionada con la íntesis, ¿verdad? Que si se recuerda, la íntesis es como que esa unión entre el cartílago y tendones, ¿verdad? Que también se presenta, ¿verdad? Presenta dolor específicamente en esas áreas, afecta la pelvis, la rodilla y los tobillos principalmente. Afecta mayoritariamente a niños mayores o iguales a 8 años. Y puede evolucionar a una artritis anquilosante, que es una inflamación crónica de la columna, ¿verdad? También tenemos la sistemática, que esta ya es mucho más grave. Sistémica, perdón. La sistémica, que básicamente hay un defecto también en la inmunidad innata. Entonces este se asocia con el síndrome que les había dicho, ¿verdad? El síndrome de activación de macrófagos, que ataca a nuestras células, ¿verdad? Genera una pancitopenia, ¿verdad? Los pacientes van a presentar un exantema, fiebre, linfadenopatía, hepatosplenomegalia y serositis, ¿verdad? Ya el diagnóstico, pues básicamente se hace precisamente con rayos X y resonancia magnética. Se pueden usar marcadores inflamatorios como la artritis reumatoide, como la BCG, ¿verdad? Y la proteína C reactiva, y las pruebas hepáticas y el hemograma nos sirve para diagnosticar el síndrome de activación de macrófagos. El tratamiento, aquí ya es un poquito más sintomático, se usan AINES, glucocorticoides, que pueden ser intraarticulares. Entre los intraarticulares tenemos la triamcinolona y tenemos los sistémicos, que es la prednisolona, ¿verdad? También tenemos
los fármacos que también actúan específicamente mediando la enfermedad, ¿verdad? Como el metotrexato y los biológicos que son contra moléculas en específico, ¿verdad? Que te los puse, el Tagencep, el Anakinpac y el Tocilizumab. Y aquí como que ya les puse una tablita, pues, para la presentación, sobre cómo que se tiene que llevar a cabo cada, como que, la clínica, cómo se tiene que tratar a cada paciente por individual. Eso no lo tienen que saber ahorita por el momento. Okay. Está bien, Cali, un poco largo.